a ver entonces otra doctrina moral. En el caso de allá no fue moral, sino fue tecnológica. En este caso es una doctrina moral que es el utilitarismo. Ayer Gonzalo decía que el utilitarismo era el positivismo de la moral. Bueno, esas son frases que uno puede tirar o decir después de estudiar mucho utilitarismo, por decirlo de alguna manera. ¿Está? No es tan sencillo como aparece ahí. ¿Qué sé yo? Eso que les dije que hay que tratar de, cuando uno agarra una corriente o un autor o lo que sea, tratar de entenderlo y con una cierta, digamos así, bondad e incluso empatía para entenderlo. Traté de hacerlo carne en mí, cosa que a veces me cuesta mucho, y agarré uno de mis autores favoritos para destruir, que es Mariano Grondona, digamos, ¿no? Que es un periodista de otra época, pero que sí, claro, se ríen los más grandes, pero siempre, yo fui alumno de él un par de veces, pero claro, siempre lo vi permanente y siempre, yo era chico y me daba vuelta todo, a mí me daba mucha bronca porque me dejaba volando y lo hacía con muy buen gesto, pero era un guacho como lo hacía. La verdad, un tipo muy hábil intelectualmente. Y él tiene un librito que se llama Sobre las ideas morales, y entonces fui a ver qué decía de utilitarismo para tomarlo con cierta, digamos, a ver qué piensan los que están cercanos al utilitarismo, porque el utilitarismo de última también estamos viendo, igual que antes, estamos viendo los principios de ideas que después hoy se van a llevar adelante, a ver cómo lo veía él, digamos, ¿no es cierto? Y claramente que no escondía nada, decía claramente que la utilidad, el utilitarismo es reconocer la utilidad como supremo criterio moral, ¿tá? Y que en cada decisión personal lo que se busca es maximizar la felicidad. Y la felicidad es, digamos así, el placer en sí mismo, la tendencia que tiene todo hombre de acercarse al placer y huir al dolor. Ahora, me causó gracia, lo digo con el mayor amor hacia él, que ya no está en esta tierra, pero me escuchará desde algún otro lado si me escucha. Espero que sí, porque siempre andaba en los medios. Él lo primero que hace entonces es distinguir entre utilitarismo y epicureísmo, que era aquel que creía que lo que tenía que hacer en Grecia, ¿no? Que era una moral, digamos así, egoísta, puramente egoísta. Entonces él dice, no, el utilitarismo no es utilitarista, no es egoísta, perdón, porque está buscando un balance social neto de placer, que a todos llegue esa felicidad, o en realidad no busca que a todos llegue, pero funciona bien una sociedad si el balance neto de placer de esa sociedad es el máximo posible. Y entonces él hábilmente dice, no es lo mismo que el epicurismo, que es simplemente preocuparse de uno mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. ¿Eh? Y vamos a ver permanentemente este tipo de distinciones, porque la crítica que se le hace al utilitarismo es pensar que pensando en uno mismo y nada más que en uno mismo se puede llegar a algo parecido al bien común, a maximizar el bien social. Entonces, como esta crítica es permanente, de alguna forma todos los autores tratan de dibujarla un poquito o realmente creen, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hoy hay muchísimos utilitaristas y discuten, ¿no? Si es utilitarismo de medios o utilitarismo de fines. De fines es decir, bueno, el fin justifica los medios, utilitarismo de medios es simplemente, bueno, elijamos lo que nos parece lo mejor y que va a dar mayor bienestar. En cambio, el de medios, es decir, bueno, el fin, supongamos mayor utilidad económica, social, justicia social, lo que ustedes quieran, me justifica cualquier medio. Tienen discusiones así, pero hay muchas discusiones de estas, ¿eh? Muchas, hay todos estos grupos que ustedes ven de esto, como, ahí me empezaron a torturar. eh, pero es Sebastián, ¿qué hice?
Sí, 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 no te preocupes, Saint Run es tuya. No, no me voy a meter ahí. Pero bueno, listo. Entonces, vamos a ir hacia la historia, que es lo mío. Ok, Sebastián. Em, Me fui a ver Fight, un señor que estuvo en la Corte Suprema hasta los 99 años, murió hace poco. Y Fight, sobre el utilitarismo, lo pone en contexto. Una cosa que es importante y que sobre la que siempre insiste Sebastián y yo no tanto. Dice, esto se da en la evolución política inglesa, ¿eh? Y se da por las especiales características que tienen los ingleses de ser tipos prácticos y que buscan ir a lo concreto. En cambio, en Francia hacen grandes declaraciones, grandes cosas, declaran los derechos del hombre, pero al mismo tiempo se están violando todos los derechos mientras declaran las mejores cosas, digamos, ¿no es cierto? En cambio, los ingleses lo que buscan siempre son soluciones prácticas a las cosas y dentro de este contexto hay que ubicar al utilitarismo y un desarrollo muy importante, diría yo, de las escuelas económicas, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, que no son utilitaristas, pero que son cercanos. Todas estas discusiones que se van a dar entre esta gente, hoy se suman los libertarios y, ¿cómo se llama el pibe este que está ahí en la tele, grita y dice cosas así? Bueno, es muy buen vendedor de humo. Es Milei, bueno. ¿Cómo? Milei. Milei. Bueno, están todos ahí de moda buscando que los que están hartos del sistema los voten a ellos, aunque sean de izquierda, no les importa nada. No, no son de izquierda, no, no se engañen, son bien de derecha. Bueno, eh, pero quiero decir, esto es un tema que hoy está, hoy existe. Lo del lo que vimos ayer es un tema que está, pero mucho más escondido. No están las discusiones en forma directa. Yo estoy en un grupo que se llama Racionalista, que no sé para qué me pusieron, seguramente para que diga que no a todo y hacer discutir un poco. Bueno, ahí sí, pero es un grupo pequeñito, digamos, ¿no? En cambio, esto del utilitarismo lo discuten los liberales, los neoliberales, los de derecha, los conservadores, lo discuten todo el día, mañana, tarde y noche. Entonces, el utilitarismo, en definitiva, lo que los guía, siempre, el hombre se mueve pensando en algo bueno. Nunca nadie hace algo pensando que va a hacer las cosas por hacerlas mal. Lo que los guía es buscar la felicidad para el mayor número. ¿Qué busco? La felicidad para el mayor número. Y Grondona pone como primer antecedente a David Hume, a quien yo mencioné ayer, como empirista, como el primer empirista, en el sentido de que uno no puede conocer más que los hechos, ¿no es cierto? Pero tiene un libro que habla, se llama Investigación acerca de los principios morales. Y podríamos decir que es un precursor del utilitarismo, ¿está? O sea, le da un valor muy especial a la utilidad sin llegar a una elaboración sistémica como vamos a ver más adelante. Y tiene esta cosa de que es bastante común en este tipo de autores ingleses que son pesimistas en cuanto a la posibilidad de conocer realmente la cosa, se manejan desde afuera por el fenómeno, pero al mismo tiempo son optimistas en la acción, una cosa así media rara. Son pesimistas en cuanto a la posibilidad de conocer la cosa, pero son optimistas en cuanto a la capacidad de hacer cosas. ¿Está? O sea, tienen un sesgo práctico y activo que busca las consecuencias, ante todo, de los actos. ¿Está? Eh, Está en la misma época que Kant, pero Kant va a ser al revés. Kant va a ser principismo puro y Jan Hume va a ser consecuencialismo. ¿Cuáles son las consecuencias de los actos? Se cuenta de Max Weber la ética de los principios y la ética, digamos, de acuerdo a fines, ¿no es cierto? Principios y fines es lo mismo, perdón, y la ética de, ¿cómo se llama? La ética de la responsabilidad, que lo que está buscando es que uno actúe buscando, en definitiva, un fin bueno, pero no es un principismo, sino por el contrario, es bastante pragmática en cuanto a lo que se hace.
Em, lo que tiene este hombre, perdón, Hume, es que le suma al tema de un cierto utilitarismo algunas cuestiones que todavía no están ahí. Por ejemplo, la honestidad. Dice, la honestidad es el mejor negocio. Es interesante como lo plantea, ¿no? Como si la honestidad fuera un negocio, pero no importa. O sea, a largo plazo la honestidad es el mejor negocio. A corto plazo, por ahí uno gana más si es un ladrón, pero a largo plazo gana más si tiene una vida honrada y qué sé yo. Eso piénsenlo para abogado, no viene nada malo, ¿tá? No viene nada mal. Ustedes que recién empiezan, creo, no sé si es verdad, no sé si es verdad. Ahora, que como vida buena es mejor. Si van a ganar maguita es otra historia. No sé si es el mejor negocio. Creo que es la mejor forma de vivir, que es otra cosa. Ahora, él le suma a la utilidad algunos otros principios, como una cierta aprobación social, como una cierta simpatía en el sentido de que los otros me entiendan. O sea, no es únicamente la utilidad el principio que lo guía, que sí va a ser en el autor duro y puro de esto, que en el fondo va a ser el que implica todas las discusiones, que es Bentham, Jeremy Bentham. Si los años, estamos hablando de Hume, 1711-1776, más o menos 1750, el libro que hablamos. Bentham, ya no tengo el año, pero es un poco posterior, 50 años. Jeremy Bentham. Una acción es buena o mala según nos lleve o no a una mayor felicidad. No son teorías económicas, no son teorías económicas. Son discusiones morales que tendrán consecuencias en todos los ámbitos. Pero son discusión filósofos morales, están discutiendo qué es bueno y qué es malo. Bentham dice, mirá, es sencillo, el hombre nació y busca el placer. Y todo lo que no dé placer le escapa porque es el dolor. Y entonces, en definitiva, lo bueno es lo que da placer. Y lo que da placer lo podemos llamar felicidad. Ahora, al mismo tiempo, Bentham pretende hacer esto con rigor científico. Por eso decimos que está emparentado con el positivismo. ¿Ah? Porque esta felicidad tiene que poder cuantificarse y tiene que haber, lo que él está buscando es un balance neto de la mayor felicidad que se dé en una sociedad. No solamente individual, es verdad lo que dice Grondona, sino de toda la sociedad. O sea, maximizar los beneficios, maximizar las utilidades, maximizar la felicidad, ni más ni menos, y que el dolor ocupe un lugar, o todo lo que nos molesta, para decirlo de alguna manera, un lugar disvalioso. Búsqueda de placer, ausencia del dolor. No sé quién hablaba instinto de vida, instinto de muerte, no es lo mismo, pero digo, si nos queremos poner freudianos o lacanianos, qué sé yo. Ya ahí nos queda muy lejos a los abogados, no es lo nuestro, obviamente. Pero también hay que tener en cuenta la intensidad, el tiempo de duración de los placeres y qué, digamos así, qué beneficios nos trae, qué utilidades. Y no hay distinciones entre placeres inferiores, placeres superiores, placeres importantes, placeres menos importantes. El tema es cómo subjetivamente lo vive cada uno. Esta cuenta social se basa en la agregación de la situación o de los placeres individuales. O sea, lo que importa es la utilidad social, pero lo que sumamos es la utilidad individual. ¿Se entiende? Lo que importa es la mayor utilidad de toda la sociedad, pero lo que buscamos es la propia utilidad. Ese buscar la propia utilidad es lo que va a dar como resultado la mayor utilidad para todos. En la suma, ¿está?
Entonces, es una ordenación agregativa que no tiene en cuenta la distribución de esos bienes, de ese placer que llama él. Placer no solamente hedonista, para él cualquiera, ¿está? Es lo mismo ir a una cancha de fútbol, ir a escuchar un concierto, ir a ser un filósofo o ser, no importa, qué cosas te traen mayor satisfacción como persona, como jugador de fútbol, como lo que vos quieras. ¿Y qué cosas te dan displacer, digamos así? Porque él, en el fondo, lo que va a decir, cuando una sociedad es injusta, cuando no logra el mayor placer posible para sus miembros, la mayor felicidad. ¿Y cuál es la única forma de lograr la mayor felicidad para Benjamín? Que cada uno se ocupe de sí mismo y logre el mayor placer posible sin molestar al prójimo, obviamente, ¿no es cierto? Sin molestar, o sea, parte de esa base que es real. Digamos, no es que no es que dice, bueno, yo voy a lograr el máximo jodiendo a los demás. No, yo voy a lograr lo máximo mío y bueno. Y si el otro también hace lo mismo, si el otro hace lo mismo, si el otro hace lo mismo, vamos a lograr el máximo posible para una sociedad. ¿Está? Acá obviamente que hay un problema de cómo medir, no es una cosa sencilla, ni muchísimo, ni muchísimo menos. Y por otro lado, siendo un filósofo moral, es bastante complicado reducir lo bueno a el placer y además que se pueda medir, ¿no? Parece un poco loco que la moral que es elegir bien. ¿Cuándo un acto es moral? Cuando elijo bien. Para él no es el acto moral, no es cuando elijo bien, sino cuando elijo en función de la mayor utilidad, ¿eh? Del mayor placer, porque en realidad utilidad está queriendo decir placer, felicidad, si ustedes quieren. ¿Tá? Si uno lo tomara hoy existencialistamente, podría decir, bueno, de esta manera cada uno busca desarrollarse y planificar sus capacidades y qué sé yo, mientras no moleste a los demás, que cada uno haga lo suyo. El problema acá es reducir la moral a la ausencia del dolor o el que el dolor sea lo menos posible y que además la imposibilidad real y absoluta, por más que se ha intentado obviamente hacer un cálculo de utilidades y de placeres y qué sé yo, en general cuando se hace eso muchas veces se reduce a lo económico. Otros agregan otros ítems, ¿no? Más adelante van a agregar otros ítems, posibilidad de acceso a la vivienda, a la salud, esto y lo otro, y algunos le van a sumar acceso al derecho, o sea, eh, no es malo la idea de poder llegar a cuantificar, ahora lo que no estamos cuantificando en el caso que estoy hablando yo, que lo vamos a ver mucho más adelante, no estamos cuantificando placer, sino estamos cuantificando la posibilidad de acceso a derechos, ¿se entiende? Más o menos se me entiende algo, aunque sea, aunque se me entienda algo, ya me doy por satisfecho. Ahora, y el otro punto que es complejo para mí es el consecuencialismo, digamos, ¿no? Porque uno eso de que, bueno, yo tuve buenas intenciones, está bien, negro, tuviste buenas intenciones, pero mataste a 5 por el camino y bueno, pues yo quería, yo lo único que quería era llegar a Mar del Plata en 3 horas, está bien, pero digamos. No alcanza solamente con las buenas intenciones y con el fin. Y además, el consecuencialismo moral, aún no tomado en forma tan tonta como estoy diciendo yo, sino como realmente elegir las mejores opciones, que sean las mejores, etcétera, a futuro, es muy difícil que la moral viva en el futuro. ¿Tá? Si uno, imagínense ustedes, si uno elige todo en base a lo que va a suceder, de lo que va a suceder, de lo que va. Las opciones morales son acá y ahora. Por otro lado, no ocurren todo el tiempo, pero cuando uno tiene que elegir qué hace, está bien, está pensando en cuáles van a ser las consecuencias, obviamente, pero en alguna medida son medianamente cercanas y no son tan lejanas. Yo siempre cuento, lo que pasa es que ya me volví viejo y sigo contando el mismo cuento que a los 25 o 30 años, que me encantaba, el que ahora actuó en esta de que era presidente, bueno, se mueren todos si es presidente, ¿cómo se llama el actor ese? Eh, Uno que cae como presidente de Estados Unidos, bueno, es tan mala que ningún la aviso solamente, bueno, no importa. Eh,
tenía una serie que se llamaba 24, buenísima para mí, en la cual, digamos, era una especie de agente, no sé qué, que, claro, hacía, pero torturaba esto, aquello, lo otro, pim, pum, pam, y al final salía bien. Y el tipo lo había pensado, lo había planeado, y al final salía bien. Era Jack, ¿cómo se llamaba? Jack, ya ni me acuerdo el nombre, bueno. eh, 24 se llamaba la serie. Jack Bauer. Jack Power, ahí está, mi maestro. Total. Un genio, porque el tipo se pensaba todo, entonces por el camino parecía que los iba a matar a todos, parecía que los estaba torturando, parecía, lo torturaba. Parecía que sí, todo, pero él había calculado cómo salía. Y salía bien, siempre salía bien. ¿Está? Eso no ocurre. Perdonen, mi amigo Jack Power, pero eso es en la ficción. Eso en la realidad no es así. ¿Eh? En la realidad, lamentablemente, vivimos todo el tiempo en los medios. Si los medios no son correctos, ya está, la acción moralmente no es buena. Pues así digo, lo digo así de manera medio brutal, pero digo, yo no puedo decir, bueno, lo que pasa es que a través de esto voy a lograr un mayor bienestar, mato a 5, pero salvo a 1 millón. ¿Y quién te dijo que salvas a 1 millón? Lo que vos sabés es que ahora matás a 5. Ahora hay una buena sobre este tema en los no sé cuánto de Midas, que está buena, es igual, van matando a uno por uno, no les quiero contar el final, pero está muy buena. Me acabo de dar cuenta que es el mismo tema. ¿Está? En el fondo es el consecuencialismo, el decir, bueno, yo si mato a uno, evito que mueran un montón más. La realidad lo que hiciste fue matar a uno, no sabés qué va a pasar después. Muy bien. En la misma senda, digamos así, está un tal James Mill, que no es muy nombrado, pero si uno empieza no lo nombra Grondona, pero si uno empieza a mirar, la verdad que tiene una historia muy interesante, un tipo que escribe la historia de la India y da un montón de recomendaciones sin haber ido nunca a la India, ni tener Wikipedia, ni internet, ni nada, y después se aplica lo que él dice en la India en base a todo lo que él había leído. Y acá sí se cae en un tema, digamos, él era amigo de Benham y los lleva al plano económico, por eso es tan interesante, ¿no es cierto? Porque habla de todo lo monetario, del dinero, de todo el tema de que, o sea, cuándo compro, cuándo gano, cuándo vendo, cuándo, si no pierdo, o sea, la tiene muy clara lo que hoy estamos viendo permanentemente en todos los... Y por otro lado, otra cosa interesante es que es un activista. Por ahí no tiene desarrollos, mentira que no tiene desarrollos importantes, pero lo que es extraño, porque estos personajes en general, si bien tratan de influir sobre la política, son más bien académicos. Este es un activista. Ahora, el hijo de él va a ser el otro gran exponente del utilitarismo, que es John Stuart Mill, más o menos del 1800 a 1870 vivió, habrá sido importante en 1840, póngale hasta 1870, una cosa así. Que es raro, ¿no? Porque uno encuentra autores muy distintos que tratan de hacer lo suyo, autores liberales, autores socialistas, autores republicanos, democráticos. Quiere decir que escribió bastante bien, ¿no? El único que le pega bien duro es Nino, le pega duro y ahí a hundirlo, digamos así. ¿Y él qué es lo que va a decir en el tema este de los placeres? Después vamos a ir a otras cositas para nombrarlas nomás, pero la distinción es fundamental, o sea, él va a ser utilitarista de base, pero él va a decir hay una distinción clave que hay placeres o felicidades que están dadas por bienes superiores, espirituales, llamémoslo, y hay felicidades o placeres que son hedonistas, que lo único que están buscando es la satisfacción de mi propio yo y a nivel más sexual, si quieren, o de decir, bueno, me fui de vacaciones o estuve en una playa en el Caribe, bueno, ese tipo de cosas. Va a seguir pensando todo lo mismo, el tema de que tienen que ser mensurables, etcétera, etcétera, pero esta distinción ya es una distinción bastante importante, porque si uno puede decir, bueno,
en una sociedad es distinto, si esa sociedad es una sociedad de poetas, una sociedad de gente práctica, o es una sociedad de mafiosos, ya la distinción, aunque nos parezca teórica, es bastante importante. Y además, él interrelaciona, ya no es que yo busco mi propia felicidad, cada uno busca la propia, y entonces logramos la mayor para todos. No, sino que él ve que hay una interrelación entre la felicidad individual y la felicidad social. O sea, que uno no puede despreocuparse de lo que está pasando a los demás. Por eso es que lo toma mucho, porque él además, el medio que dice para buscar esta felicidad para él es la democracia. Es un autor democrático importante, ¿eh? Y republicano, democrático, republicano, feminista, 1850, feminista, pero duro, y en serio, no bla bla. ¿Por qué? Porque él cree realmente en esa igualdad. O sea, él cree que para lograr la mayor felicidad, todos los hombres que somos iguales, tenemos que alcanzar esa mayor felicidad en los placeres, más que los placeres, podríamos decir, en los bienes más espirituales. La mejor forma para eso es la democracia, y de ahí viene la idea de decir, ¿cómo hago esto? Por medio de la educación. ¿Cómo interviene el Estado? Porque obviamente que son tan personalistas, tan individualistas, perdón, no quieren que el Estado se meta, pero acá se puede meter para buscarlo. ¿Cómo? Por la educación. Por la educación. Es un positivismo ilustrado, pero toma en cuenta al otro, busca también de alguna forma la felicidad de los demás, y la manera es incorporarlos a todos a un sistema político, que es la democracia. Tiene un libro que se llama Consideraciones sobre el gobierno representativo, y la mejor manera es esa educación justamente para que la persona salga de los placeres inferiores y empiece a buscar los placeres espirituales. Llamamos a, no sé, al que le gusta estudiar, al que le gusta dar una profesión, o digamos, cualquier cosa que no sea simplemente jugar a la pelota o, bueno, no sé, ir a un cabarute, ¿no? Digamos, pónganlo en donde tengan ganas. Eh, Ahora, al mismo tiempo, la libertad sigue siendo un principio de tipo absoluto, cosa que en Bentham también. O sea, el tema de que el Estado no interviene, mientras no se daña al prójimo, en ninguno de ellos el Estado interviene. ¿Está? Por otro lado, no es moralista. Eso es también interesante, porque para Bentham es como que en toda decisión hay algo que hay que medir. Dice, una decisión cada 99 son realmente importantes, y tenemos que pensar las consecuencias de las consecuencias. O sea, es consecuencialista, pero lo limita muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a decir Nino? Es interesante lo que va a decir Nino, porque Nino en el fondo está diciendo, está usando la democracia, está usando el principio de la autonomía personal, está usando todo eso para lograr una mayor utilidad, no por convicción, no por derechos, no por las personas en sí mismas, sino para lograr una mayor utilidad social, digamos. Y en segundo lugar, a él no le gustan las doctrinas perfeccionistas, pero ese es un problema de Nino. O sea, como que dice, bueno, parece lindo porque habla de educación y qué sé yo, pero en el fondo está diciendo que hay que elevar, o sea, hay alguien que tiene que decir qué es lo que es valioso. Si ustedes piensan un minuto, toda la escuela argentina nace de esta concepción. ¿Eh? Toda la escuela argentina, lo cual a nosotros nos vino muy bien, porque la verdad que era necesario incorporar una enorme masa de inmigrantes y sacar de la falta de conocimientos a miles de criollos, digamos. Entonces, esto vino bien, pero obviamente que había un pequeño grupo, una élite muy pequeña, que dispuso ella que la clase uno se daba la vaca. Seguramente tendrían vacas, qué sé yo, imagino yo. O sea, es difícil que ese perfeccionismo en los valores no sea marcado por alguien. Pero yo me quedo con algunas cosas interesantes, por ejemplo, todo el tema de la virtud cívica. O sea, aparecen cosas que van a aparecer mucho después, ¿no es cierto? Y la educación como gran palanca de, de,
del cambio social. Ellos quieren el cambio social, ellos quieren una mayor participación política. Un día después de que muere Benham, lo dejan votar, él participó en todo eso a otro montón de gente, también participó en el panóptico, en pensar esa cárcel desde la cual se miraba todo desde un punto y qué sé yo, bueno, cómo lograr una cárcel con que una persona pueda controlar a 500 millones. Bueno, también digamos, con la menor cantidad y que los presos no sufrieran. Bueno, y son las dos cosas. Todos los autores tienden a aumentar las libertades democráticas paulatinamente, al estilo inglés. No, las cosas no de un minuto para el otro, no una revolución, pero démosle lugar. Finalmente quiero nombrar dos autores ya más cercanos, no sé si los llegás a tener vos, Sebastián, me avisás. Sigix, ¿lo tenés? No. Y William James. No. Si No, muy bien. Entonces, Sigix va a tratar de buscar, porque les complica el tema este del egoísmo. Entonces, o sea, ¿cómo hago para buscar un hedonismo ético? Son discusiones un poquito extrañas, ¿no? Pero recuerden que estamos hablando de filósofos morales. ¿Cómo buscamos un hedonismo ético? Y entonces dice que mi mayor placer personal tiene que recaer también en el mayor placer personal de otros. ¿Cómo? No sé, pero ese sería el principio, digamos. Entonces, otra vez con lo que intenta Grondona, pero él ya da un pasito más. Dice, una cosa es el egoísmo, que son los epicúreos. Otra cosa, ¿vieron cuando les dice, sé un epicurio y aparece la foto con el vino y la mina y el otro sale? Bueno, ser un epicurio es buscar el propio placer. No sé si vieron hay algunas propagandas, soy un epicurio, qué sé yo. Pero dice, pero tampoco yo soy un utilitario. Tampoco soy un utilitario, sino que soy un perdón, lo voy a leer, intuicionista. ¿Tá? O sea, él por intuición se da cuenta que el bien de uno no es más importante que el bien de cualquier otro. Acá ya hay un paso importante. O sea, mi bien no es más importante que el bien que tenga otro. Me parece que es clave, ¿no? Y que una persona que sea racional no es que simplemente busca el máximo de ganancias para ella. Lo que en la práctica, las corrientes que van pegadas a estas teorías de tipo filosófica, pero cuando se vuelven económicas, lo que buscan es la mayor guita, la mayor utilidad en un sentido crematístico, digamos. Y él dice, no, una persona racional busca el bien común, porque sabe, un poco eso de ser honesto porque a largo plazo te conviene, ¿tá? Busca el bien común porque sabe que nadie vive bien en un mundo que vive mal. Pregúntenle a la gente que sale de un cante y lo roban en el minuto que sale, digamos. Cuando está adentro vive bien y sale y está en la selva. Entonces no termina de cerrar, digamos, ¿no es cierto? Y se empieza a plantear cuestiones que son medias para nosotros que no tienen nada que ver, pero cómo postergar placeres, cómo ceder mi placer de alguna manera al otro, que sería el altruismo, ¿está? Ya empieza a cambiar y obviamente que esto es utilitarista en cuanto a que piensa desde ahí, pero no sé si mucho más que eso, ¿no es cierto? Me llamó la atención este William James que nombra a Grondona. Cuando voy a mirar, googleo, lo único que hablaba era un psicólogo que había inventado todo el conductismo, ese tipo de escuelas que buscan como decir, bueno, cómo se maneja el hombre, cómo funciona, cómo hacemos para que se sienta bien aunque esté mal. Y la vida de él es eso, ¿no? El tipo no se mata, pero está ahí siempre, y entonces él lo que empieza a buscar es cómo hacer para funcionar bien, y bueno, y crea esa escuela. Pero bueno, un psicólogo que me escuche me va a querer matar, porque obviamente que es mucho más que eso, pero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, es que es el creador del pragmatismo. O sea, es otro paso distinto del utilitarismo. El pragmatismo. O sea, en el fondo, yo no creo en las cosas en sí mismas, sino creo en lo que veo, creo en la mejor solución posible. Y es el mismo hombre quien engendra la verdad y el mismo hombre quien de alguna manera crea el mundo.
ahí hay un típico entusiasmo norteamericano, y ahí me quedo, se lo dejo a Sebastián, ¿no? El típico entusiasmo del hacer, ¿eh? Que yo puedo crear y modelar, eso es la parte de lo que dice Grondona, ¿no? Ahora, también se plantea obviamente el tema de la felicidad, de cómo es esa distribución de felicidad, si es legítima o no. Y hay una distinción que hace que a mí me parece importante, distinguir la felicidad psicológica de la felicidad ética. Podríamos decir también de la utilidad económica. No es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Ya más adelante vamos a ver a Samani que va a mostrar bien claro cómo la felicidad, o sea, el sentirse bien, tiene poco que ver con la utilidad económica. Poco que ver. O sea, las curvas de la felicidad, a veces en los países con mayor producto bruto, o sea, en el cual el cálculo que quería Benham los que tienen el mayor producto bruto, sin embargo, no son los más felices ni remotamente. Hay un momento en que empieza a caer la felicidad cuando hacen demasiada guita. ¿Vieron cuando dicen cuánto da Producto Bruto Interno de un país? Bruto, ¿cuánto da? Punto. No cómo está distribuido, cómo no está distribuido. Eso ya sería digo para que vean que tiene aplicaciones muy prácticas. Hoy en día Naciones Unidas no solamente mide eso, también se le metieron las otras teorías, se está midiendo derechos, se está midiendo acceso a vivienda, acceso a luz, acceso a agua, acceso a la justicia, empoderamiento de la mujer, de los chicos, de cómo se trata a los abuelos. O sea, hay un montón de variables, algunas vienen con un poco de ideología o no, pero de hecho están todas, ¿no es cierto? Y este señor, William James, insisto con el tema del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? O sea, él dice, bueno, salgamos de las disputas metafísicas, un poquito parecido ayer a los positivistas, salgamos de esto de qué está bien, qué está mal. Veamos en cuando hacemos cosas prácticas, qué resultados dan. Cuando hacemos cosas bien prácticas, qué resultados dan. Y entonces la verdad se va a volver verificable. Siempre tienen la locura la locura del Excel. Pero en esa época no había Excel. Eh, pero en el fondo es más profundo, él, porque él es un psicólogo, y para él, ¿cómo se verifica? Si uno tiene un sentimiento agradable, si uno se siente, como si fuera, digamos así, realizado, y cambia el sentido de la utilidad a una especie de beneficio vital. Ahora, eh, la discusión sobre el tema del utilitarismo sigue hasta hoy en día, y en la práctica se ha hecho muy fuerte en el tema económico. En la práctica, esta discusión moral se hace fuerte en el tema económico, pero bueno, ese es el tema de Santiago. Yo no sé si hay preguntas sobre esto, que el tema de Santiago es más divertido. Si no, yo corto y le doy más tiempo a él. Escucho 5 minutos si alguien quiere preguntar algo, pero no es que voy a armar la clase con lo que ustedes pregunten, como habrán visto, vine